Vuelvo a la mesa de trabajo de Tiempos Violentos. Ya estoy junto a mis compañeros Mauricio y Daniela, y con quien anuncié en el bloque anterior, don Gonzalo Youssef, abogado penalista, otrora director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, entre 2010 y 2014. Gonzalo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Alcanzaste a escuchar la entrevista a Lilian, a la Muy directora? interesante la entrevista. Ella planteaba que la solución no estaba afuera. No estaba en las policías, no estaba en el Ministerio Público, no estaba en la inteligencia, que estaba adentro de los colegios. ¿Estás de acuerdo con esas aseveraciones? Totalmente de acuerdo. Normalmente cuando aparecen estos problemas, también aparecen los expertos que dicen, mira, es que en realidad aquí falta inteligencia, ¿por qué no infiltran? Como digamos, si eso fuese posible en los casos de los liceos, pero lo que uno se da cuenta es que no es un problema de inteligencia porque todos saben primero lo que está pasando, qué es lo que motiva a los que están actuando, quiénes son. El problema, creo yo, que normalmente dice relación con la persecución penal y en la baja pena que tienen estos delitos, las facilidades que tienen ellos para esconderse y un poco el apoyo político que reciben desde todos lados, digamos, con distintas intensidades, pero que hace muy difícil en la práctica detenerlos, controlar las detenciones y, digamos, tendrían que detenerlos muchas veces para que recién tuvieran que pasar 61 días a lo mejor privados de alguna forma de libertad. Entonces, el problema parece ser más práctico que de inteligencia. Gonzalo, a mí me gustaría preguntarte cómo se organizan este tipo de personas, si tienen algún perfil específico, si tienen algún detalle en particular. Mira, en realidad lo que decía la ex rectora es muy decidor. El tema que los une en cierta medida es la ideología. Eso es lo que hace que actúen de manera, digamos, coordinada o con cierta unidad de propósito. Es una mezcla de anarquismo y de nihilismo. Anarquismo en el sentido de que no creen en la estructura, entienden que está todo mal, tampoco, digamos, tienen ninguna motivación por ir a votar. El solo participar en las elecciones ya es una traición a los principios. Y por otro lado está el pensamiento nihilista, no sé cómo denominarlo, pero aquella negación de todo, odiar todo y entender que solo enfrentando las cosas de manera violenta se pueden conseguir cambios. Y en cierta medida el ejemplo les ha dado la razón, en el sentido que han llamado la atención de una manera mucho mayor que de la que tendrían si no ejercieran violencia, porque por lo mismo que decía la rectora, estos grupos, por lo radical de su manera de pensar, no tienen la adhesión de las mayorías en ninguna parte, sea cual sea el lugar en que participan. Afortunadamente las propuestas tan violentas no tienen acogida en las mayorías ni cercanas a la mayoría. Entonces, ahí es donde uno ve algo que los une, una ideología, una manera de pensar. ¿Cómo se organizan? No se organizan. Simplemente van ahí, se conocen, tienen jefes, como decía también la rectora, de afuera, que los monitorean, ven cuáles son más consecuentes desde que más chicos, más violentos, y a eso como que forman parte de una especie de reclutamiento después para hacer cosas más graves, que puede ser que no pase, digamos, pero ese es un poco cómo funciona. No hay una estructura, no hay organización, lo único que hay es una unidad de pensamiento, por decirlo. Pero personalidad más o menos, si son más bien agresivos, si son algo que los caracteriza. Trastornos en general, si uno, digamos, sin ser yo psicólogo, pero normalmente se les detecta a estas personas o las que cometen este tipo de delitos violentos, trastornos antisociales de las personalidades. Con lo amplio que es esa expresión, digamos, pero en general pueden ir desde, no sé, desde psicópatas a personas que tienen trastornos menores, digamos. Entonces, hay también una predilección personal por la violencia, sin duda, nadie... Ahí, Gonzalo, quiero que profundicemos respecto de esos conceptos que nos entrega. Pero hoy día tenemos la suerte, digámoslo, de tener dos abogados penalistas en la mesa, ¿cierto? Mauricio Saza también está con nosotros como panelista estable. La profesora, la directora, Mauricio, planteó varias cosas, entre ellas una denuncia de persecución y de no acción de parte del municipio. ¿Qué antecedentes manejas tú? Bueno, la verdad es que esto ha sido materia de algún tipo de escrutinio por parte de la Contraloría, ¿no?
y se remitieron los antecedentes precisamente respecto de esta denuncia. O sea, lo que se sostiene finalmente es que la actual alcaldesa de Santiago habría dado algún tipo de instrucción o habría generado, ¿no?, un conjunto de conductas con la finalidad que no se aplique la ley Aula Segura, que es una ley de la República, ¿no?, y que además los directores de los establecimientos se encuentran en la obligación de aplicar en qué sentido. Es obligatorio, no es facultativo, que inicien procesos sancionatorios cuando existen incumplimientos graves o gravísimos al reglamento interno de los establecimientos educacionales, pero además cuando existen algún tipo de atentado grave en contra de la convivencia escolar. Y fíjense que esto es bien interesante, porque cuando se discutió esta ley, se establecieron cuáles eran las hipótesis específicas, para que no quedara lugar a duda de actos que atentan en contra de la convivencia escolar y que deben generar el inicio de sumario. ¿Y cuáles se señalan? Agresiones sexuales, agresiones físicas que terminen con lesiones. Fíjense, uso, porte, tenencia de armas o artefactos explosivos. O sea, si pillan a un estudiante con una bomba Molotov, entonces tienen que iniciarle el proceso sancionatorio obligatoriamente. Ahora, ¿qué es lo que dice la Contraloría en una resolución del 16 de febrero del año 2023? ¿No? Y para no equivocarme la voy a citar. Dice, sobre la eventual orden que habría dado la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago a los directores de sus establecimientos educacionales de no aplicar los procedimientos que contempla la ley Aula Segura ante conductas que afectarían gravemente la convivencia escolar, se cumple con hacer presente que de los antecedentes tenidos a la vista no es posible constatar que se haya impartido tal instrucción cuya existencia es negada por dicho municipio, siendo del caso consignar que de los antecedentes a que se aluden los recurrentes, o sea, las personas que hicieron esta denuncia, en su mayoría corresponden a una fecha anterior a aquella en que la actual alcaldesa de la Municipalidad de Santiago asumió su cargo. O sea, claro, la candidata o concejala a la alcaldesa se refirió a esto, pero cuando empezó a ejercer el cargo de alcaldesa, bueno, no existe ningún antecedente que ella haya dado una instrucción para no aplicar. Y mira, solamente para terminar, se añade que de lo informado por el municipio de Santiago, aparece que durante el año 2022 se iniciaron 577 procesos por faltas gravísimas a la convivencia escolar en establecimientos de su dependencia, según el detalle que contiene. Mira, 5 casos se impuso la medida de expulsión y 14 la de cancelación de matrícula y en 85 la suspensión como sanción final y 70 la de la condicionalidad. Entonces, bueno, esa es la situación que señaló la Contraloría, pero igual me gustaría destacar lo que dijo doña Lilian Vincent, exdirectora del Liceo Barros Borgoño. Yo creo que, como tú también dices, Gonzalo, en el fondo, esta no es solamente una cuestión policial. Yo creo que tiene que ser abordado, sí, obviamente por las policías y el sistema de persecución penal, porque hay delitos, pero también desde la comunidad escolar. Y yo creo que de esa forma se puede obtener buenos resultados. ¿Coincides? Sin duda, porque aparte, digamos, del problema de orden público que se le genera a toda la ciudad, está la cara que también mostraba la misma rectora. ¿Y qué pasa con los niños que van a ese colegio, que van a ese establecimiento, que tienen que no ir a clases porque una semana completa hay desórdenes? Entonces, hay una afectación a otras personas que también están mucho más directamente afectadas, porque quizás la gente que mira esto por la televisión no es tanto problema como el que deja de hacer clases. Baja la calidad de la educación en unos establecimientos que eran un lujo para este país. La brecha, lo que yo decía con la entrevista, la brecha educacional. Y cuando uno dice, oye, ¿por qué hay tanta diferencia en las pruebas de admisión de los establecimientos públicos con los privados? Si los mejores públicos los hundimos, ¿qué va a quedar para el resto? Claro. Entonces, y además que hay un modelo, hay una vocación, cuando uno escucha a esos profesores, hijos de profesores, o que esos profesores con esa mística de haber sido, como ellos sienten, rescatados por la educación pública, eso creo yo que debería ser el factor que enfrentara estos desórdenes. Y entender, bueno, esto trae costo, es hacer, no sé, poner barreras de acceso, a lo mejor, no sé, hay que buscar maneras. ¿Cómo puede ser tan difícil? ¿Cómo puede mantenerse este fenómeno en el tiempo que entran al colegio, salen del colegio, lanzan una molotov, vuelven a entrar al colegio? Hay imágenes de ellos, insisto, al lado de los inspectores, al lado de los profesores, hay denuncias de apoderados, estudiantes, profesores amenazados. La rectora, hay parte de esa comunidad que los apoya y eso está mal. Y el resto tiene, bueno, y hemos visto enfrentamientos muchas veces en las puertas, hubo en el pasado. No se trata de volver a eso, pero creo yo que las personas que se ven perjudicadas por este fenómeno son las que van a querer
a lo mejor sin las armas, porque también es difícil enfrentar, uno dice son minoritarios, pero yo me imagino los compañeros de esos jóvenes, digamos, y sin duda no debe ser tan fácil decirle, oye, déjame estudiar. Sin duda hay ahí también un riesgo personal, pero estoy de acuerdo que viene de adentro la solución y también concientizando al resto de que esto es malo y que, bueno, serán estudiantes, pero no es el derecho a manifestarse excusa para que entre la policía, que los detenga, que si es que hay que entrar al establecimiento tengan acceso expedito y evitar esto de que tiran la piedra, o sea, las bombas por el balcón y después se entran, después se bajan. Hay que enfrentarlo directamente con el costo político para la autoridad y eso parece ser más bien el problema creo yo, con la actual alcaldesa. O sea, asumir para una alcaldesa comunista que entren las fuerzas policiales, entonces 300 carabineros, bueno, es una cuestión muy complicada y hay que entenderlo así y quizás ponernos todos a exigir que esos problemas se enfrenten. Si es una alcaldesa que tenga una u otra sensibilidad, yo creo que en definitiva va a tener que entender que los que salen perjudicados es toda la comunidad. No lo veo de otra manera. Pero Gonzalo, te hago un contrapunto, porque uno dirá, a ver, tenemos una alcaldesa comunista, ¿no? Y supongo que la alcaldesa comunista, dentro de su visión de las cosas, va a querer precisamente que haya mayor igualdad. Una posibilidad de poder acceder a aquello es la educación y que hayan grupos que finalmente se toman los establecimientos y que impiden de que la educación pública pueda desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y generar esa movilidad también va en contra de eso. Yo no me imagino un país, no sé, socialista de los reales, donde un grupo se toma un colegio y los dejan libres. Al revés, yo te diría que sería muy duro. Entonces, sí. Yo te diría que quizás no tiene que ver con eso, yo te diría que quizás tiene que ver hasta qué punto, ¿no?, podemos considerar que estas reglas que nos hemos dado, Aula Segura fue discutida, y tú eso bien lo sabes, en un momento donde estos temas quizás no eran tan claros para la ciudadanía como ahora, ¿no? Y se generó una ley que yo, en lo personal, creo que es una buena ley. Acá lo que corresponde es que se aplique porque esta ley lo que busca es resguardar la comunidad educativa, ¿no? Más que perseguir delitos. Y ahí te llevo a otro tema y te hago la pregunta como exdirector de la ANI. Ya, desde adentro sabemos que hay una utilidad, pero desde afuera, desde el punto de vista de la persecución criminal, ¿qué crees que falta para poder generar acciones efectivas para que estas personas que tú mismo dijiste, todos sabemos quiénes son y se repiten vez tras vez, sean finalmente detenidos? Sí, bueno, todos sabemos de una manera de decir, yo no sé quiénes son, digamos. No, pero es razonable que se sepa. La gente que está en ese establecimiento, no sé, el inspector, la rectora, los profesores saben quiénes son. Y también saben quiénes son los profesores que fomentan estas conductas, porque es otra cosa que se dijo, esto es una ideología y las ideologías tienen que tener propagadores, digamos. Entonces, eso es lo que yo digo que se sabe. Tienes razón que los comunistas no es que miren con simpatía estos fenómenos, y eso fue lo que se entendió, digamos, no es que los miren con simpatía, te digo, es que el costo político para alguien del mundo de las izquierdas de tomar medidas en estas circunstancias es mucho más duro que para alguien que es de centro derecha, porque tiene el respaldo de que él apoya la seguridad y este discurso de que va a, digamos, convertir la educación en una cuestión policial, no le importa tanto, a eso me refiero, y efectivamente quizás más enemigos de los anarquistas que los comunistas no hay, digamos, son ideologías absolutamente opuestas, o sea, en ese sentido no es que le ayude porque les caigan bien, digamos, sino que porque está un poco atada de manos por la gente que la apoya, a eso me refiero, digamos. Gonzalo, pero concretamente, ¿qué es lo que buscan finalmente estos grupos? Antes de que respondas, queremos mostrarte parte de las declaraciones de Matías Paredes, que él es expresidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, para que nos ponga también en pantalla, para que nos explique más o menos cómo era en ese tiempo cuando él estaba liderando esta cartera, antes de que tú nos respondas esa pregunta. Bueno, principalmente acarreábamos varios años ya con insuficiencia en las soluciones que se iban presentando por parte del municipio, y no olvidar también de que las alcaldías pasaron por diversos personajes, digamos, del espectro político, no es una cuestión que se impute o a la derecha o a la izquierda. Por lo tanto, esa insuficiencia en las soluciones claramente produce una frustración en los estudiantes y termina, ¿no es cierto?, por erosionarse la relación que tiene que haber directa entre el sostenedor y los colegios, principalmente el movimiento estudiantil. Acá, Gonzalo, no hay color político, a tu juicio. ¿Qué es lo que pasa? La motivación que tienen es
oponerse a todo. El anarquista radical se opone a todo y, digamos, está a la izquierda, por decirlo de alguna manera, se cae del espectro político. No tiene una ubicación en el espectro político formal. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Generar desórdenes para demostrar que se vive una situación general de injusticia. No hay una cosa concreta que ellos busquen. No es como lo que pueden buscar a lo mejor los dirigentes de que les arreglen el gimnasio. No una reivindicación. No hay reivindicación que pueda ser satisfecha, por decirlo. No hay petitorio. No hay petitorio. Y hacer un petitorio ya es un acto de burguesía incomprensible. Claro. Digamos, ir a hablar con Sentarse a dialogar va contra su Entonces, creencia. claro, no tiene ese componente. Y bueno, y respecto de qué hacer, creo yo que en primer lugar empezar a formalizar por delitos más graves, sobre todo los casos de incendio y porte de bombas Molotov. Buscar 1, 2, 3, 4 los casos con más detenciones, hacer un trabajo específico respecto de que las causas con ellos. Pero como también lo hemos conversado, digamos, la persecución penal en estos casos, por la edad de las personas que son imputadas, que normalmente son menores de 18, y por la pena de los delitos, hace que no se puedan pedir, por ejemplo, no sé, órdenes para escuchar teléfono, hay un montón de restricciones. Entonces, si tú te desarrollas cometiendo delitos de baja cuantía, y eso tú lo sabes, digamos, como el hurto falta, digamos, claro. Tú puedes estar porque el sistema tiene una cierta tolerancia con ciertas infracciones y sobre todo cuando son menores de edad. Entonces, quizás allá hay un problema que no es solo del Instituto Nacional y ahí llamo la atención respecto a este tema, la responsabilidad penal adolescente. En Chile el sistema es de una permisividad que hace que se cometan delitos casi de manera impune hasta los 16, de los 16 a los 18 un poquito menos, y luego te caen las penas grandes. Entonces, es un problema general que quizás fomente este tema específico. Gonzalo, muy cortito, sabemos que la responsabilidad penal la tiene que responder cada uno, pero en el caso de que cuando son menores de edad, ¿corresponde o no? Tal vez va a un debate mucho más grande, pero ¿corresponde o no que acá los padres se hagan responsables de todo lo relacionado a lo que hagan los hijos? Yo creo que no, digamos, o sea, sin perjuicio de que parece que hay normas civiles que sí lo permiten, pero en este caso son inaplicables. La responsabilidad penal se le tiene que aplicar a los que cometen los delitos. Los padres no responden por los hijos, salvo, digamos, por la responsabilidad moral de haberlos educado y no haberlos... Pero a veces los mejores padres del mundo también pueden tener un hijo descarriado, digamos. Distinto del caso de un adulto mayor de edad que utiliza a un menor. Cosa distinta es el adulto que está en el establecimiento incitando a delitos, que tampoco es una figura ni propagar una ideología, tampoco parece ser un delito, digamos. Ahí también hay una complejidad, porque llamar a cometer delitos, afortunadamente todavía no es cometer un delito, ni a nadie lo meten preso por eso, digamos. Matías Paredes planteaba en las declaraciones que veíamos que el municipio había pasado por varios colores, ¿cierto? Distintos alcaldes. Me imagino que se hace referencia al alcalde Alessandri, a la alcaldesa actual. Hoy día, ¿percibes tú que hay mayor voluntad de todos los estamentos y también, ojo, en la opinión pública, de ponerle un freno a este tipo de manifestaciones? Sin duda, yo creo que la opinión pública es muy veleidosa. Me ha tocado participar en gobiernos en que tocar estos temas ya era convertirse en un fascista, digamos. Hoy en día hay una percepción distinta de la violencia que incluso la que había en el año 2019. Yo creo que hemos vivido una especie de fenómeno de revolución contra revolución. Hoy día la gente está en una parada distinta. Las mismas comunidades escolares que ya a lo mejor al principio les podía haber parecido simpática una de estas acciones de los overoles blancos, pero ya después de 2, 3 años ya no tienen esa predisposición. Entonces, estamos en un mejor momento desde el punto de vista de la... Y lo otro es que tampoco existe la idea, que también era muy propagada, de que todo esto era objeto de... eran carabineros, ¿cómo se llama?, que incitaban a la violencia, infiltrados. Los infiltrados eran los que tiraban las bombas, y había todo un discurso también a ese respecto. Entonces, en la medida en que nosotros podemos escuchar a la rectora del establecimiento, que no tiene ni una preferencia política, no sabemos ni por quién vota, diciendo lo que pasó, claro, nos queda más claro. Entonces... Hay mucha gente que va a decir, entonces no parece que no es que estos hayan sido infiltrados que fueron a desprestigiar el movimiento estudiantil.
No, hay gente de verdad que está ahí. Entonces, en la medida que se clarifica la verdad, por un lado, y la opinión pública quiere más orden, que yo creo lo que está pasando hoy en día, sin duda ponerle el cascabel al gato a estos temas es más fácil. Sí, a ver, yo insisto un poco en lo que habíamos conversado. Acá se ha planteado, mire, la solución es desde adentro, no desde afuera. Pero quizás también es desde afuera, porque este problema no solamente afecta a una comunidad educativa. La comunidad educativa tiene instrumentos para los efectos de poder defenderse. Obviamente, el proyecto, su viabilidad, su funcionamiento, que es un valor importante, sobre todo en la educación pública, ¿no? Que pretende ser precisamente una puerta para generar justicia social. Pero también hay un problema desde afuera, ¿no? Y que tiene que ver que el quemar, digamos, una micro afuera de un colegio, el lanzar una bomba Molotov, no solamente es un atentado contra la comunidad educativa, ¿no? Por algo es una figura que es delictual. Ahí me tomo un poco lo que tú dices, porque claro, algunos, no todos son menores de edad. Hay que ver que también, ojo, sí, varios de estos overoles blancos, ¿no?, que han sido detectados son mayores de edad. Sí. Y también se meten, digamos, en estos grupos. Pero en el caso de los menores de edad, la verdad que también hay un problema respecto de la oferta de reinserción que da el Estado. Porque vas a tener el siguiente fenómeno. Tú llegas y tomas una de estas personas, que pueden ser de ámbito anarquista. Yo creo que, claro, se habla de anarquismo, no corresponde a la filosofía anarquista, ¿no? Que tiene alguna profundidad. No, y distingámoslo claramente, digamos. No claro, es lo mismo el anarquista que se presenta a elecciones en la Universidad de Chile. Exacto, que es ¿no? otra cosa, estamos hablando de otro. Claro, ellos se colocan nivel, como anarquista, como básicamente señalar una rabia, ¿no? Un poco difusa respecto del sistema. Pero ya, tú tomas a esa persona, ¿no? Y supongamos que incluso con la ley de responsabilidad penal adolescente, la llevas a un centro de detención, un centro cerrado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la oferta de reinserción que hay ahí? Los centros cerrados, por lo menos los que yo he conocido, ¿no? Tiempo Joven, acá en la región metropolitana, no sé si tú has ido, oye, es algo de temer, digamos. Entonces, a lo que voy, la posibilidad de que ahí se puedan generar, por más de que hay mucha buena voluntad de muchas personas que trabajan en el sistema de reinserción, bueno, no tienen los recursos, no tienen las atribuciones. Entonces, esa persona que tiene esa visión acerca de la sociedad, tú lo metes ahí, oye, va a estar mucho más profundizada. Entonces, ¿qué también responsabilidad tiene el Estado o qué cosas se puede hacer desde esa perspectiva, ¿no? Para poder, de alguna manera, reinsertar cuando puedes reinsertar, que es precisamente cuando son más jóvenes? Creo yo que efectivamente condenar a alguien joven que comete un delito para toda la vida no tiene sentido. Y muchas veces todos hemos cometido pecados de juventud, como decía Don Quijote digamos, decía algo así como: a nadie se le puede condenar por los pecados de juventud, Sancho, le decía algo así. Y es efectivo. Pero seamos realistas. Los tipos que se suben a un techo y que tiran por enésima vez una Molotov, que rocían de benzina a un no sé, a un compañero o a otro profesor, están muy lejos de ser reinsertados. O sea, yo creo que efectivamente hay un problema con la reinserción social que no funciona, digamos, y no funciona en Chile y no funciona en muchos países, digamos. A lo mejor en Alemania hay buenos centros, quizás en Noruega, pero estamos en un país subdesarrollado, entonces confiar en que la reinserción alcance a solucionar esto, yo creo que no es ser poco realista. ¿Y por lo menos tenemos que renunciar a la posibilidad de reinsertar a alguien? No renunciar, pero o sea, es muy difícil que alguien que no se quiere reinsertarlo a la fuerza. Yo no veo cómo vas a hacer tú, por ejemplo, que vayan a clase. Los centros cerrados son para cuando alguien comete un delito grave. O sea, ninguno de estos jóvenes va a terminar en un centro cerrado porque lo van a dejar a lo mejor con arresto domiciliario a lo más, digamos. Claro. Va a depender, en todo caso, claro. Las penas igual tienen un rango, quizás ese es un punto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos la ley de control de armas, ¿no? El fabricar una bomba Molotov fue un artefacto equivalente o lanzarlo 3 años, un día, a 10 años. Ahí el rango es demasiado grande, ¿no? A lo mejor focalizarse en esos delitos es la manera de hacer la persecución, pero de nuevo nos encontramos con una serie de problemas prácticos. Que, no sé, que el carabinero va a llegar para quemar una micro. Si tú estás en un establecimiento, sales, bajan al chofer. Cuando uno ve videos de cuando lo hacen, se demoran 10 segundos. Es súper rápido. Quiebran un vidrio, echan el combustible y ¡brum! Y desaparecen. O sea, claro, a lo mejor una acción preventiva, pero es que tampoco es muy difícil estar justo sabiendo, porque son acciones espontáneas. Muchas veces son espontáneas. Entonces, ¿cómo pillarlo justo? Un problema práctico policial. Yo creo que ahí hay harto desafío ahí. Pero oye, solamente para concluir, mira, lo hablamos hace un rato. Oye, esto se repite todos los años.
Claro. se repite más o menos en la misma época. A la hora de recreo. Las imágenes que uno ve son más o menos las mismas, año a año. Entonces uno dirá, oye, ¿sabes qué? Ahí hay un problema, ¿Y cuál sería, crees tú, la solución? Bueno, más inteligencia policial. Sí. No, pero habría calidad. es que, como te digo, como es espontáneo, lo que habría que hacer es estacionar 30 carabineros preventivo, punto po. fijo. Si tú ¿Y sabes, qué va a pasar ahí cuando lleguen los carabineros? Si tú Le sabes, van a empezar caer. a tirar cuestiones. No, pero es que, digamos. pero es que lo que pasa es que no puede ser que un grupo de particulares, no adolescentes, tengan más posibilidad de reacción que las fuerzas policiales del Pero Estado. es lo que- Entonces, es yo lo creo que que está falta pasando, inteligencia no hay y respeto decisión. a la Sí, es que lo que autoridad pasa policial hace mucho Sí, rato. lo que pasa es que no es una cuestión digamos, de capacidad, porque efectivamente si las policías llegaran ahí, van a salir, les disparan o lo arrestan, o sea, sería fácil actuar violentamente Sí, pero y reprimirlo, digamos, no, es un blanco y negro. problema No de... tener que salir disparándole a ellos. Hay otros mecanismos eficaces de tomar los detenidos y llevarlos a la justicia. Ojo, a quemar una micro tiene una pena de 5 años y un día Sí. a 20 años. No, sí, totalmente de acuerdo. Se Sí, lo nos que va el pasa es que programa. la quemada de micro es una vez al mes. Entonces tendría que estar estacionado 40 policías De punto todos fijo, los días, 24, claro, claro. hasta que y ellos tampoco van a salir si ven 40 policías Ay, afuera. ay, ay, digamos. Para evitar tenemos eso está harta la pega ahí. inteligencia policial. Para eso la inteligencia policial, sin lugar a dudas. Gonzalo Youssef, abogado penalista, exdirector de la ANI, gracias por haber venido al programa. Gracias a usted. Esperamos tenerlo nuevamente en algún Interesante la momento. conversación. Que esté muy bien, nos vemos. Daniela Forero Ortiz, se nos va el tiempo. ¿Con qué te quedas esta jornada? De tantas cosas, yo creo que respeto a la autoridad policial, independiente de todo. ¿Qué se ha perdido? Sí, se ha perdido muchísimo. Usted, abogado penalista también, colega del invitado Sí. de hoy, Mauricio Daza. Yo creo que sí, la reacción tiene que ser desde dentro de la comunidad educativa para protegerla y están los instrumentos que tienen que ser ejercidos con decisión y en conformidad a la ley. Pero también creo que se requiere de una persecución penal más eficaz, existen los antecedentes y yo creo que eso también es algo que está al debe. Sí, me quedo con el espíritu de Lilian Vincent, que dice, estamos a tiempo, se puede detener esta situación. Y como dice Mauricio, están las herramientas, hay que aplicarlas como corresponde para restablecer el orden y que los estudiantes, las estudiantes que quieren estudiar en nuestro país y que quieren superarse en la vida, lo pueden hacer en conformidad. Nos reencontramos mañana en Tiempos Violentos. Gracias, Gonzalo, por venir. Gracias, Daniela. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes en sus casas. Estamos a tiempo, qué duda cabe. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Gracias.